Ok, entonces ayer más o menos les explicaba este código que les expliqué más o menos cómo iba el proceso de la mezcladora. Es esta de aquí. Entonces, para esta de la mezcladora, había nada más hay que tener en cuenta lo siguiente. Va preguntando básicamente, ¿no? O sea, va preguntando por los sensores. Recuerden que primero inicia el proceso cuando yo activo un botón y después esta válvula se abre, empieza a vertir el líquido hasta que S1B y S1C estén en 1. Mientras no estén en ambas dos en 1, la válvula Y1 debe de estar abierta. Entonces, yo creo, les voy a mostrar. Mi pantalla completa. Listo. Entonces, a la derecha tenemos el código. Entonces, pues ahí están, ¿no? Los mismos nombres y todo. M1, M2, M3, Y1, Y2. Y lo que primero quiero que vean es que así como en la clase pasada definimos variables, o sea, recuerden que el define sirve para definir variables. Este es el nombre de la variable. También le podemos definir qué es o el nombre. Entonces, por ejemplo, aquí es port B.B0. Ajá. Entonces, esa es otra función que tiene el define. También se lo podemos asignar o recambiar el nombre. En lugar de poner en todo momento port D.bit0, que es lo que hacemos, ahora lo renombramos con una variable. Entonces, esta es la manera de renombrar un puerto. Entonces, ayer lo vimos con una variable, o sea, poniéndole un valor, ¿no? Poníamos algo así como A espacio y 0x30, que era un valor hexadecimal. Entonces ahí a la variable le estábamos asignando un valor, y puede ser decimal, hexadecimal o binario, el que quieran. Aquí en este caso se le asigna un puerto, un bit de un puerto. Entonces, por ejemplo, ese 1A, pues ahora se va a llamar port B.bit0. Entonces, el bit 0 del puerto B ahora es donde nosotros vamos a conectar a nuestro sensor S1A. El bit 1 del puerto B es donde vamos a conectar a nuestro sensor S1B, ¿no? Que es este de aquí. Considerando evidentemente que todos nuestros sensores tienen una salida de 0 a 5 volts. ¿Ok? Entonces lo mismo hago para primero las entradas, son sensores, y nuestras salidas, ¿no? Que es lo que vamos a aprender aquí. Pues claro, nosotros tenemos un microcontrolador. Entonces nuestro microcontrolador pues ni de chiste va a aprender motores de corriente alterna, ¿no? O electroválvulas, porque generalmente las electroválvulas, que las nombré como Y1 y Y2, pues utilizan voltajes entre 12 y 24 volts. Entonces en este caso por eso utilizamos un relevador. Los relevadores me van a permitir cambiar mis voltajes, ¿no? Entre 5 volts, que es lo digital, y corriente alterna u otros voltajes de corriente directa. Entonces ahí está mi asignación de salidas y entradas. Tenemos aquí estas banderas que ahorita les digo para qué son. Ay, no, no. Nuestra asignación de puertos, ¿no? El 3D va a ser mis salidas, es decir, si se dan cuenta, todo el D aquí son salidas, aunque yo las definí en los trees. Y el B va a ser entradas, que era lo que teníamos por acá. Bien, entonces, inicialmente, esto es inicialización como siempre. Aquí me faltó poner la inicialización. La inicialización me va a servir justamente para apagar todo. Entonces, todo está apagado. O sea, si se dan cuenta, la banda M1, el motor M2, que es la banda M2, y la propela M3, que es la mezcladora, están apagados, no funcionan. Y las electroválvulas también, Y1 y Y2, están apagadas, es decir, que no están introduciendo nada. Esa es mi inicialización. Entonces, ¿cómo funciona este código?
Nos dice que el todo, el código general, funciona cuando yo presione mi pulsador, mi push un botón. Ajá. Entonces, en cuanto presione el botón, ya aquí, como siempre, ¿no? Aquí está en push igual a 0. Recuerden que lo podemos poner en configuración pull up o pull down, no importa cuál sea. Entonces, aquí quiere decir que está en configuración pull up. Ujú. Entonces, cuando yo lo inicie, todo va a iniciar todo mi proceso. Entonces, básicamente, todo este código está dentro de este if. O sea, solo es un if principal y todo el código demás está dentro. De hecho, si nos damos cuenta, empezó este while, luego este if está más a la derecha, luego estos ifs están más a la derecha y estos ifs más a la derecha, porque voy a ir anidando. Entonces, recuerden que es yo empiezo, aprieto el botón y en cuanto aprieto el botón, entonces empieza a funcionar mi Y1. Entonces, hay dos formas de hacer este código. Aquí les presento una, que es en cuanto yo termino, en cuanto yo hago esto, yo presiono mi botón, empieza un while que lo que va a hacer es poner en 1. Y entonces, si se dan cuenta, yo empiezo en 1, es decir, Y1 igual a 1. Recuerden que Y1 es mi electroválvula 1. Se abre y entonces la activa y va a preguntar si ya llegué a estos, a S1B y S1C, es decir, al nivel de líquido correspondiente. Como todavía no he llegado, me voy a regresar aquí a Y1 igual a 1. ¿Por qué? Porque yo definí una bandera. Estos son como unas especies de banderas de estado. Yo originalmente estas banderas las definí con 0. Entonces, ¿están de acuerdo que esta bandera no ha cambiado su valor? Quiere decir que pues lo está haciendo. Entonces, quiere decir que va a hacer las instrucciones del while aquí adentro. Así pues, va a estar haciendo esto básicamente lo único que va a estar corriendo es esto, porque no hay nada que haya alterado el valor de bandera. Entonces va a estar haciendo todo lo del while, que es esto. Pero adentro del while solo está este y después pregunta por el if. Pero como no he llegado al valor, pues lo único que va a hacer es estar constantemente haciendo que electroválvula 1 sea 1, sea abierta. En el momento en el que alcanzo este nivel, pues sí, efectivamente, ya es 1, S1B y S1C. Y voy a entrar a otro while. Este while también me va a fijar para que yo no regrese acá arriba. Entonces, lo que está pasando es algo de este estilo. Déjenme dibujárselos. Los while aquí, lo que me están haciendo o la idea de lo que tratan de hacer es que no regrese al principio, que no regrese a estas partes, o sea, más arriba, sino que me quede estancado en partes del código. Entonces, a ver. Nosotros hasta ahorita habíamos hecho una forma en la que siempre aprovechábamos todo, ¿no? Entonces, exceptuando por ahí una parte que les puse, había un estancamiento del while, sí, había un estancamiento con while, pues aquí vamos a ocupar algo semejante. Entonces, a ver. Entonces, lo que va a pasar en código es algo de este estilo. Yo inicié una parte. Por ejemplo, inicié mi push. En cuanto se aprieta mi push, lo siguiente es prender mi electroválvula. Y1 igual a 1. Y aquí voy a preguntar si mis sensores S1B es igual a 1 y o AND, mi sensor S1C es igual a 1. Ajá. En caso de que no, básicamente lo que yo hago es regresar aquí. Eso es lo que estoy haciendo. O sea, claro, aquí le podrían haber puesto esta, ¿no? El típico rombito de los diagramas de flujo, pero aquí yo estoy utilizando otra. Entonces, en caso de que no, regreso.
En caso de que sí, entonces ahora apago la banda, o perdón, apago el Y1, que es mi electroválvula, que es la que está llenando de líquidos, y entonces ahora enciendo mi banda. Y entonces lo mismo, espero a preguntar si S1A es igual a 1. Si es 1, ya pasa a otro proceso. Si no, entonces sigo aquí. Entonces, si se dan cuenta, estas recursividades, que esté aquí una y otra vez hasta que se cumpla esta condición, es lo que están haciendo los while. Los while me están estancando procesos, este proceso una y otra vez, este proceso una y otra vez, hasta que se cumplan las condiciones para cambiar de proceso. Entonces, el while, a través de esas banderas, es lo que está haciendo. Estancarme aquí, ¿para qué? Para que yo no haga esto de corrido y tenga que regresarme acá. ¿Por qué? Porque si yo hago todo esto de corrido, pues resulta que voy a tener ahí un problema en el que se prende la electroválvula, se apaga y demás. Voy a estar prendiendo, apagando, prendiendo, apagando todas las cosas. Y yo quiero que sea un proceso secuencial. Entonces, que vaya así. Entonces, para hacer esto, por eso meto esos while. Entonces, cada while aquí, cada while en esta parte, es lo que me está haciendo, es deteniéndome el proceso para yo estar en esas ramificaciones una por una. Entonces, por eso, en cuanto sí se cumple la condición de que los sensores S1B y S1C son uno, paso al siguiente subproceso, ¿no? Y entonces por eso pongo un while con una bandera 2, porque esa bandera 2 no ha cambiado, en donde yo apago la electroválvula Y1 y se enciende el motor M1, que es nuestra banda M1. Y entonces va a estar encendido hasta que ¿quién? Hasta que el sensor S1A detecte que ya se llenó mi mezcladora. Entonces, cuando ya se llenó, entonces, ¿qué hago? Ah, pues apago M1, que es la banda, prendo M3, que es mi mezcladora, y me dice que lo haga por 5 segundos. Este de aquí, a diferencia de esto de acá, yo apagué Y1 y encendí el motor M1 dentro del while porque es una recursividad, la tengo que hacer, estar haciendo hasta que haya un cambio, o sea, hasta que un sensor detecte un cambio. En este caso lo pongo después del if y antes del while, porque el problema me indica que es un proceso que se hace, es decir, prendo M3 y me espero 5 segundos. Entonces la diferencia va a estar que acá en nuestro código, en nuestro diagramita de flujo, ahora yo voy a tener esto. Aquí se prende, se apaga M1, se prende M3 y ya. Voy hasta que pasen 5 segundos. Y ahora voy a la siguiente, ¿no? Que es otro sensor, bueno, aquí es apago M3 y entonces prendo M2, ¿no? Que es la banda de abajo. Y entonces hasta preguntar si mi otro sensor es 1, que no me acuerdo cómo se llama el sensor de la banda de abajo se llama S3. Si S3 es 1, entonces paso al siguiente, de lo contrario hago esto otra vez. Entonces esa es la diferencia. Aquí, cuando yo tengo estas recursividades, pues pongo, apago y demás mis variables dentro del while. Como acá no, este específicamente no necesita while, simplemente necesita que lo haga y punto, ¿no? Hago punto y espero los 5 segundos y ya quedó. Ajá, entonces como esto no requiere recursividad, entonces por eso no le, este, no le estoy metiendo ahí nada, ¿no? No tiene otro while, o sea, está libre.
Por consiguiente, por eso aquí tengo esto, ¿no? Estoy encendiendo el motor M3, que es mi mezcladora a 5 segundos. Ya que cumplo los 5 segundos, se apaga la mezcladora, prendo la banda hasta que el sensor S3 es 1, pero como ahí voy a estar preguntando hasta que sea 1, por eso pongo este while. Entonces, si se dan cuenta, estos while lo que hacen es, esto se activa, como todavía S3 no es 1, esto se vuelve a activar y lo único que hacen es hacerme esto. Lo que hacen es no permitirme salir e ir más para atrás. Me fijan y me anclan el código a que solo se estén ejecutando estas dos líneas hasta que se ejecute o el sensor S3 ya se diga que es 1. Cuando es 1, la banda M2 se apaga. Se apaga aquí, le puse un delay y entonces ya la banda, bueno, más bien la electroválvula Y2 se prende y se va a prender hasta que el sensor del nivel S2 diga que ya está activa. Entonces, una vez que diga que está activa, que ya se prendió, pues entonces voy a preguntar, ¿no? ¿Cuándo está activa? Entonces aquí el while nuevamente lo que hace nada más estarme prendiendo esto una y otra vez, una y otra vez. Y lo que hace, reitero una vez más, es que ahora este while no me permite ir hacia atrás, ¿no? Todos los demás se quedan aquí. No hacen nada, ya estos se repitieron una sola vez. Entonces este código hace con estos while que solamente se repita parcialmente el código, en este caso esto de aquí, y ya está, hasta que el sensor S2 diga que es 1, es decir, ya se llenó mi vasito, y entonces entro entro en otra parte, ¿no? Ya se llenó mi vasito, entonces apago la electroválvula, enciendo el motor 2 durante 4 segundos, lo apago y lo que voy a hacer es cambiar todas las banderas a 1. Lo que va a hacer eso es que yo pueda, sin regresar al código, salir de este while, salir de este while, salir de todos los whiles que puse, voy a salir de golpe. O sea, aquí, aquí, aquí y aquí, todos esos whiles son los que estaban activos. Salgo de golpe y como aquí ya no hay nada, básicamente regreso a preguntar si mi botón está presionado. ¿Sale? Entonces, esa es una forma en la que se puede hacer. Otra forma para no poner estas banderas es agarrar y el while cerrarlo acá. El while cerrarlo aquí y en lugar de poner bandera 2, poner directamente el sensor. Entonces, podría ser otra manera de hacerlo, ¿no? Y va a ser exactamente lo mismo porque va a ser esta recursividad una y otra vez hasta que el sensor cambie, ¿no? Entonces, este es por banderas o se puede hacer por whiles, pero ahí sí tendría que cerrar el while aquí. Si yo lo cierro ahí, entonces va a ser esto, pero tendría que cambiar la condición de en lugar de banderas, cambiarlo al sensor y ya no poner este if. Ajá. Entonces es otra forma en la que también se puede hacer. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda con este código? No, profe. Entonces, pues, está igual, nada más es anidación de sentencias, ¿no? If, while, ¿no? Entonces, más o menos es así la forma. Reitero, no es forma única. De hecho, por ejemplo, les digo, aquí se podría poner este while y cambiarle con esta bandera. Ahora que el sensor mismo sea mi bandera para que esto sea recursivo y cuando cambie el valor de mi sensor, o sea 1 o 0, entonces ejecuto esto, ejecuto esto y entonces ahora este while estaría aquí en lugar del if. Entonces, pues yo creo que sí es otra manera y ahora en lugar de bandera 3 podría poner el S3, ¿no? El sensor 3 para que lo esté haciendo ahí recursivamente. Entonces, pero bueno, a lo que quiero llegar es que hay, como les digo, varias formas de hacerlo. Esto de hacerlo por banderas funciona cuando
hacen algo que se les llama máquinas de estado. Las máquinas de estado que si las vieron en electrónica digital o en algo semejante, pues justamente lo que hacen es tratar de mantenerme en estados, ¿no? O sea, les decían, yo estoy haciendo algo que es un estado 1, estoy en un estado 1 y me quedo en este estado hasta que se cumpla una condición. Y luego, ya sé que se cumple esa condición o no, pues me voy a un estado 2 y así sucesivamente. Básicamente lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Este es mi estado 1, que pasa a mi estado 2 y se va a quedar en mi estado 2 siempre y cuando se cumpla una condición, después paso a un estado 3 y este se va a quedar en ese estado 3 hasta que se cumpla una condición. Paso al estado 4, el estado 4 no tiene condición, paso al estado 5 y este se va a quedar ahí hasta hacer una condición y así sucesivamente. Entonces es lo que está haciendo, ¿sale? Entonces, ¿dudas con este? ¿No? ¿Seguros? ¿Dudas? Seguros, seguros. Ok. Entonces, vamos a recrear el proceso, lo vamos a ver aquí en Proteus. Voy a cambiarles acá. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, pues tengo mi motor M1, mi motor M2, el motor M3. Recuerden que el motor, los motores M1 y M2 son las bandas, el motor M3 es la mezcladora. Y aquí tengo mi válvula, electroválvula 1 y electroválvula 2. ¿Ok? Entonces, estos dip switch van a ser las veces de mis sensores. Entonces, cuando yo los activo, pues va a ser. ¿Quién es cada quien? Según lo que vimos, en entradas yo tenía que ese A, B y C son el puerto 0, 1 y 2. Entonces, este es SA, SB, SC, ABC. Y luego el 3 y el 4, el bit 3 y el 4 es S2 y S3, que son los que están en la banda inferior, ¿no? Entonces, voy a correr la simulación. Aquí, si se dan cuenta, no nadie está haciendo nada. El motor 1, el motor 2, el motor 3 y la electroválvula 1 y 2 no están funcionando. Y según lo que vimos, lo primero que debería de pasar es que cuando yo presiono mi switch, que es mi pulsador, en ese momento va a empezar a funcionar o va a empezarse a vertir el líquido. El líquido, recuerden que está sujeto por la electroválvula Y1. Entonces, se va a prender esta electroválvula Y1 hasta que estos dos sensores, el B y el C, detecten que están en 1 y 0. Entonces, se los vuelvo a poner acá. Entonces, recuerden, en cuanto presione mi pulsador, la electroválvula Y1 va a cambiar de estado hasta que estos dos detecten unos. En cuanto detecten unos, pues nosotros vamos a ver que la Y1 se va a cerrar y entonces se va a activar la banda M1 hasta que el sensor S1A esté activo. Entonces vamos a ver eso. Voy a hacer un poquito más grande. Se vea esta parte. Entonces activamos nuestro pulsador y ahí está, ¿no? Acá la electroválvula está simulando que se está llenando. Entonces recuerden que este es A, B y C. Entonces vamos a suponer que se llenó el C, se sigue llenando. Y en cuanto este cambia a 1, que quiere decir que ya llegué al nivel necesario, ahí está, se apagó la electroválvula. Y entonces el motor M1 empieza a girar, justamente dando la suposición de que está arrojando ahí el cacao
o la otra parte física de la mezcla, y entonces hasta que este llegue a 1, quiere decir que ya me llené, se apaga el motor, y entonces tiene que empezar, acuérdense, tiene que empezar el proceso de mezclado, pero el proceso de mezclado lo va a hacer durante 5 segundos. Entonces, en cuanto este sensor que es S1A se active, esta M1 se va a parar, que es esta, y M3 debe de empezar a funcionar por 5 segundos. Una vez que funcione por 5 segundos, se apaga y hasta que y va a prender la banda M2, es decir, va a empezar a prender esta hasta que haya un vaso abajo de ella. ¿Cómo voy a saber que hay un vaso? Pues S3 se debe de activar. S3, ¿quién es? S3 es el 4, el bit 4. Entonces, ahí va. Entonces, este indica que se llenó, ahí está. Esto va a funcionar durante 5 segundos. Mezcla y en cuanto termine de mezclar, se apaga y entonces prendemos esta. Entonces ahí está la banda M2 funcionando. Ahí está la banda M2 funcionando. Entonces suponemos que no hay ningún vaso adentro. Y entonces cuando detecte S3 un vaso, quiere decir que ya hay algo en S3. Y entonces Y2 se va a activar. Ajá. Hasta que el nivel de líquido S2 esté lleno. Entonces quiere decir que si yo detecto aquí, se para el motor y acá abajo la electroválvula se encendió. Quiere decir que esto está abriendo la electroválvula, se está llenando mi vaso. Y en cuanto detecte que se llenó, entonces se va a cerrar y después el motor, la banda va a volver a girar durante 4 segundos y con eso se acaba el ciclo. Entonces, esta se cerró y ahí está mi electroválvula. Diga, mi banda otra vez, lo va a hacer durante un momento y ya está, se paró el ciclo. Ajá. Y entonces así, bueno, voy a suponer estos ya pasan abajo porque ya no tengo líquido o el líquido necesario y todos mis sensores volvieron a estar ahí en bajo. ¿Ok? Y otra vez el proceso se va a reiniciar hasta que yo presione mi push. Claro que yo podría poner una condición en la que esto se esté haciendo automáticamente una y otra vez sin la necesidad de que el push esté presionando, ¿no? Pero aquí nada más fue una ocurrencia de que se presionara cada vez, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas entonces con este ejercicio? No lo vamos a hacer, ¿verdad? Sí, sí lo van a hacer. Claro que lo van a hacer. Es de la unidad 5. No, este es de la unidad 3. Es el último ejercicio. ¿Va en la, va en la práctica? No, va en las tareas. Va. Sí, lo de la práctica, lo que diga ahí en el módulo, lo que les he dicho. Las prácticas básicamente, tanto de la unidad 3, 4 y de la unidad 5 solamente son 2 ejercicios. Pero sí, sí lo tienen que hacer. Entonces, bueno. Igual ahí el código está relativamente corto. Está. Ok. ¿Sale? Entonces, bueno. ¿Dudas entonces que tengan? No. No, bueno. Entonces, Yo tengo una, igual, profe. dime. El tiempo de encendido del motor, pues también podemos bajar la velocidad, porque ahí observé que va demasiado rápido. Ahí no podemos cambiarle para que vaya un poco, Pues ahí para ya que vaya más lento. hay, sí se puede, pero ya necesitas introducir electrónica extra. Y dependerá del tipo de motor, porque por ejemplo, estos motores son de corriente directa.
Entonces, los motores de corriente directa tienen la ventaja de que les puedes meter ¿cómo se llama? PWM. Ajá, exactamente. Con PWM tú puedes a través en lugar de meterles un relevador, les metes, generalmente ya no es un solo transistor, sino ya es un par Darlington. El par Darlington son para más potencia. Y entonces lo que le haces es meterle aquí a la base un PWM, justamente. En lugar nada más de un 1, un 0, le metes pulsos. Entonces eso va a hacer que conmute y no conmute, conmute y no conmute, no. Entonces lo que va a hacer es que en promedio se mueva a cierta velocidad. Cuando tienes motores de corriente alterna es un poquito más difícil. Generalmente ahí ya necesitas ¿cómo se llama? Por ejemplo, variadores de velocidad se llaman. Y los variadores de velocidad son costosos, pero sí existen también. Entonces, pero ahí ya depende. O sea, forzosamente se les tiene que agregar una etapa extra aquí para cambiar la velocidad. O sea, así directo, yo nada más estoy haciendo la idea de que pues ya van con la velocidad que tienen que ir si yo la conecto directamente a su alimentación recomendada, ¿no? Ah, ok, entiendo. Sí, gracias. Ok. Bien, entonces, igual vamos a empezar a ver la última parte. El primer programa igual nada más se los voy a explicar. Bien, entonces, pues ya la mayoría de mis alumnos que llevaron conmigo instrumentación saben lo que es un relevador. A grosso modo, un relevador es un interruptor mecánico, o sea, tal cual, son dos placas mecánicas y tiene una bobina. Entonces, cuando se le hace circular corriente a través de esta bobina, se genera un campo magnético y ese campo magnético lo que hace es esta plaquita la trae o la repele dependiendo cómo está y entonces lo que hace es pasar de conducir así, empieza a conducir ahora de C a E. Entonces, cuando no está energizada, de C a D, cuando está energizada, de C a E, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hace un relevador, que eso es parte de lo que vimos ahorita. Así se ve, básicamente, adentro. Entonces, eso nada se los agregué como extra para... Y los motores a pasos, igual en algún momento ya se los había comentado, son motores que necesitan forzosamente, es decir, en los motores convencionales de corriente directa, corriente alterna, yo conecto mi motor a la alimentación y en cuanto lo conecto, ya y, y ya les da toda la velocidad y demás, que es lo que les acabo de comentar. Entonces, igual, por ejemplo, si ustedes conectan su motorcito, algunos tienen motorcitos de esos de juguete, y lo conectan a una batería, pues gira y punto, ¿no? Empieza a girar indefinidamente. Los motores a pasos lo que van a hacer es girar por porciones, porque estos tienen varias bobinas. Entonces hagan de cuenta que ahora lo que va a pasar es que le tienen que dar pulsos al motor digitales para activar bobinas y que vaya girando por cuadrantes. Entonces, en lugar de dar un giro completo solamente por conectar, resulta que ustedes van a tener que hacer combinaciones entre las bobinas para ir haciendo que gire de poco a poco. Entonces, creo que aquí tengo, ajá. Entonces, se dan cuenta, aquí se ven varias bobinas. Y entonces lo que hacen, pues yo activo esta bobina y después activo esta bobina y esta bobina. Y entonces, si yo estaba aquí, yo motor, pues me voy a mover a la otra bobina, porque la otra bobina es la que va a estar energizada en ese momento y es la que me va a traer, va a funcionar como un imán. Luego la apago y ahora energizo esta bobina con esta bobina y entonces si yo estaba aquí, me va a traer para acá. Y entonces, si se dan cuenta, voy encendiendo en pares. Y entonces, lo que me da un motor a pasos es poder girar, pero de
en pasos, tal cual. ¿Qué ventajas me ofrece eso? Me ofrece que el giro yo tenga grandes precisiones, porque en un motor convencional ustedes simplemente lo ponen y ya, gira como loco y ya. Pero esto, los motores a pasos, lo que me facilitan o lo que me dan de ventaja es como yo los puedo mover un paso a la vez, que es por pulsos, entonces puedo variarlos desde 90 grados, es decir, de 90 en 90 grados, hasta pasos muy pequeños de alrededor de 1.8 grados. Entonces, dependiendo los pulsos que yo genere, combinaciones y el tipo de motor a pasos, pues lo que me dan estos son la precisión de cada uno. Entonces, por ejemplo, si se mueve de 90 en 90, con 4 pasos yo hago un giro completo. Si se mueve de 1.8 grados en 1.8 grados, yo necesito de 200 pasos o 200 pulsos para moverlo. Entonces, los motores a pasos, por ejemplo, se empleaban y se emplean mucho en cosas que necesitan alta precisión, movimientos muy precisos. Por ejemplo, en las impresoras se utilizaban bastante, se utilizan todavía bastante, porque justamente el movimiento del cabezal hace que, pues, para una letra que necesita varios puntos, pues su movimiento debe ser muy preciso. Entonces se utilizan los motores a pasos. Okay. Entonces, hay varias configuraciones. Aquí, tal cual, nada más. Por ejemplo, son básicamente, se le llama, es un driver, que es un L293 y básicamente para lo que sirve o para lo que funciona es para poder cambiar el movimiento o el giro. Es decir, si A está prendida y B está apagado, entonces se energiza esta bobina de A hacia B. Y a la inversa, si B está prendido y A está apagado, se energiza la bobina de B hacia A. Entonces, esto me va a permitir cambiar el flujo de la corriente en cada bobina del motor a pasos. Ujú. Entonces, de esta manera, pues yo puedo controlar el giro hacia un lado en el sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Lo mismo pasará para acá, para el 6D. Si yo tengo un 1 digital, y esa es la otra ventaja, que el L293 cambia o acepta valores de entrada digitales y no importa la alimentación del motor a pasos, me la va a alzar, por así decirlo. Entonces, realmente internamente tengo un sistema de transistores, como es este. Esto que está aquí, internamente es este L293. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, estos transistores es lo que me van a permitir hacer o darle un flujo o aumentar la corriente para que yo pueda mover estas bobinas, porque cada motor a pasos pues varía en eso. Hay motores a pasos muy grandotes, hay motores a pasos muy chiquitos, pero que cada uno consumen corrientes diferentes. Entonces, pues para no errarle y para no estar ahí muriendo, obviamente un microcontrolador que casi no da corriente, pues ni de chiste va a mover un motor a pasos, ¿no? Nuevamente va a pasar lo mismo, se me va a quemar. Entonces, este driver de aquí, pues tienen ahí ¿cómo se llama? Ese arreglo interno en cada bobina para que yo pueda mover aquí energizar las bobinas adecuadamente, ¿sale? Y que yo pueda mover el motor sin problema. Entonces, hay varias configuraciones, pero nosotros nos vamos a fijar, por ejemplo, en los motores bipolares, paso a paso bipolares. ¿Qué varía entre los bipolares o unipolares? Básicamente, si están conectadas aquí en medio. Se dan cuenta, este de aquí tiene una conexión común a voltaje y estas no tenían esta conexión
común, ¿ok? Aparte de que también los motores se puede, dependiendo de la cantidad de bobinados y demás, pero nosotros nos vamos a fijar en uno de los más sencillos. Los motores a pasos en cables van a tener 4 terminales básicas y 2 de alimentación. Ajá. Entonces, por ejemplo, regresando aquí, tenemos las terminales A y B, que como lo vimos acá arriba, son de una bobina para conectar una bobina y la C y D para conectar otra bobina. ¿Ok? Entonces tendrán estos 4, al menos. Pueden llegar a tener otras 2 de alimentación, que es BCC y GND, que es para el caso de los motores que tienen aquí el común conectado, ¿no? Aquí, esta de aquí. Entonces se pueden encontrar motores a pasos de 4 cables que solamente tengan las bobinas, y si solamente tienen las bobinas, pues ustedes ponen el voltaje. Pueden encontrarse motores a pasos con 5 cables que tengan un común, que es la alimentación. Y finalmente a 6, que también incluye el GND, ¿no? Pero en general el GND, pues, bueno, ese no tiene tanto problema. Pero ¿en qué cambian? Pues en lo que les acabo de decir, pues en cómo están conectadas las bobinas, ¿no? ¿Qué ventaja ofrece uno bipolar respecto a uno unipolar? Básicamente es la cantidad de pasos que puede dar, los grados que puede dar, por tanto, y también el par que pueden ofrecer, ¿no? Pero bueno, no entraremos mucho en detalle en eso. Entonces, si se dan cuenta, si yo nada más estoy activando un 1, ceros y demás, puedo ir cambiando este movimiento. Entonces solamente tengo que conectarle aquí 4 pines del microcontrolador y básicamente recuerden que esta activa A, esta activa B, activa C y activa D, ¿no? Cada uno aquí en el L, en el 293 me dice quién. Entonces, según esto, según esta tabla, pues equivale a aprender esto. Entonces, si yo le doy a A un 1, a B un 0, este menos B puede fungir verdaderamente como un voltaje negativo o como un 0 o tierra. Y C es positivo y D es tierra. Quiere decir que yo estoy activando una bobina. Si lo cambio después a que A siga prendido, B esté apagado, C esté apagado y ahora D esté prendido, lo que estoy dando es el siguiente paso y lo que voy a mover es el motor. Y se va a mover un paso. Si yo ahora cambio a que B esté apagado y B esté prendida y luego este se mantenga apagado y está prendida, voy a dar un tercer paso y finalmente el cuarto paso cuando regresa, bueno, cambia esta posición. Entonces, si se dan cuenta, esto se traduce a tener tal cual 1, 0, 1, 0, luego 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1, 1, 0. Con esas 4 combinaciones y en ese orden, yo puedo ir del paso 1 al paso 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Y entonces mi motor a pasos se movería 4 pasos. Quiere decir que se movería de 90 en 90 grados. Ajá. Y hay que tener cuidado porque estas tablas justamente están, porque si yo le doy paso 1 y me salto al paso 4, a lo mejor no voy a ver que se mueva, porque a lo mejor la forma en la que se están energizando mis bobinas no es la adecuada y provoca que en lugar de si yo me estaba moviendo de aquí para acá, a lo mejor me muevo de aquí para acá y si me regreso al paso 3, me regreso acá y entonces a lo mejor solo estoy en un vaivén, en un paso, ¿no? A pesar de que yo le meto diferentes pasos. Entonces, por eso llevo un orden, para que se energice así como lo vimos acá arriba, ¿no? Yo tengo varias bobinas y lo necesito hacer en el orden adecuado. Es, por ejemplo, en esta que son múltiples bobinas,
pues primero a lo mejor esta con esta, la apago y después esta con esta, la apago y después esta con esta, la apago y así, un orden. Porque si prendo esta con esta y a lo mejor de repente prendo esta con esta, pues va a girar de aquí para acá, ¿no? O sea, de aquí de esta bobina va a girar esta bobina. Pero si de repente le pongo esta con esta, no necesariamente garantizo que haga esta vuelta, ¿no? De aquí para acá. O sea, ¿sí me explico con esto de por qué el orden? Y si lo hacemos al revés, gira al revés, ¿no? Ajá, sí, claro, claro, claro. O sea, pueden comenzar con la secuencia de 1 a 4 y va a girar en un sentido, o de 4 a 1 y va a girar en el otro sentido, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 y va a girar en el otro sentido. En el caso de los motores unipolares que tienen uno extra, pues aquí tienen otra secuencia. Ujú. Que es ahora la bobina A y B, pues van 1, 1, 6D, 0, 0, y luego 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Y entonces estos, por ejemplo, aquí se ve cómo va prendiendo. Se prende la bobina A, la bobina B, y entonces nuestro motor está en esta posición. Se prende la B y C y cambia esta posición. Se prende la C y D y cambia esta posición. Porque aquí se ve justamente cómo se va atrayendo, ¿no? Entonces este giro es así. Está girando en este sentido. Creo que aquí es un poquito más visual cómo se va moviendo. En cuanto llego aquí, pues regreso acá y se vuelve a mover aquí. Entonces se están completando los 4 pasos. Entonces, si se dan cuenta en conclusión, solamente con pulsos unos y ceros, y claro, con su respectivo driver, yo puedo mover este motor a pasos. ¿Dudas con esto? No. ¿No? Esto de aquí, esta de aquí, es una forma de mover a los unipolares. Ajá. Y se le llama a un paso. Hay otras secuencias donde solamente activamos una bobina a la vez, que es esta aquí. Si se dan cuenta, vamos recorriendo el 1. Y también se mueven 4 pasos. ¿En qué difiere hacer esto? Quiere decir que ahora vamos a tener un movimiento más suave. De hecho, este tipo de secuencia se le llama wave drive, que es un movimiento más suave, pero como solamente estamos prendiendo una bobina a la vez, entonces el par torsor es menor, porque solamente estamos atrayendo nuestra flecha con una bobina a la vez, pero el movimiento es más suave, entonces también dependerá de la aplicación, ¿no? Y hay una que es a medio paso, entonces nos permitirá tener otros movimientos extra, 8 movimientos, porque se dan cuenta es combinar, se prende una bobina y entonces nos da la posición completamente alineado, prendemos 2, nos da una posición intermedia, prendemos la tercera, dejamos prendida la tercera, se alinea y entonces lo que ahí nos va haciendo es, por eso se le llama a medio paso, porque nos permite más posiciones. Entonces, inicio aquí, después voy para acá, después voy para acá. Que si se dan cuenta es una combinación de los anteriores, porque es prender una bobina, prender las 2 bobinas, una bobina, 2 bobinas y así me voy. Y me permite el doble de movimientos. Entonces, bueno, entonces, ¿alguna duda con cómo se controlan los motores a pasos, ya sean bipolares o unipolares? ¿No? ¿Seguros? Entonces, aquí, por ejemplo, pues que podemos llegar a vibrar
si no, más bien, si no seguimos las secuencias previamente vistas, podemos, por ejemplo, girar erráticamente, vibrar sin llegar a girar, que no realice ningún movimiento en absoluto, ¿no? O pues, bueno, aquí, dependiendo del orden en que la sigamos, pues gira hacia un sentido u otro sentido. ¿Sale? Entonces, igual aquí les voy a mostrar el código y también creo que no tiene sentido hacerlo directamente, pues porque a final de cuentas, no, pues solamente es directamente ponerlo, ¿no? Entonces, o sea, poner la secuencia, ¿no? Entonces, este programa que les voy a mostrar ahorita lo que hace es tener dos botones. Si yo presiono un botón, empieza a girar cada paso. Un paso hacia la derecha, un paso hacia la derecha. Si yo aprieto el otro botón, gira el paso hacia la izquierda, el paso hacia la izquierda. Ajá. Entonces, igual, nada, se los voy a explicar. Y que tal cual, ¿no? Para hacerlo es con un if, presiono el botón. Lo que hago es ponerlo todo en... Voy a seguir algo muy semejante al ejemplo de la marquesina, ¿no? Incremento contador, si presiono 1 y voy a tener 4 posiciones, ¿no? Las 0, 1, 2 y 3. Y si presiono 1, incremento el contador, incremento el contador. Si presiono el otro botón, lo decremento, ¿no? Si llego al punto, lo reseteo y sigo incrementando. Entonces, a ver, déjenme... A ver. Aquí está. Entonces, es un programa pues relativamente simple. Les muestro. Entonces, tenemos dos switch o dos botones conectados al B0 y al B1, ¿no? Del puerto B en ambos casos. Reitero, si yo aprieto uno, voy a girar paso a paso a la derecha. Si yo aprieto el otro, voy a girar hacia la izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los diferentes tipos de pasos, los que vimos. Tenemos el paso suave, que lo vimos, que es prender una bobina, una bobina, una bobina, una bobina. Tenemos el paso normal, que es prender dos bobinas, dos bobinas, dos bobinas, dos bobinas, o a medio paso, ¿no? Entonces vamos a comenzar viendo el paso normal. Entonces se dan cuenta, yo definí un arreglo. En este arreglo yo pongo la secuencia. Se las puse en binario para que ustedes puedan ver más directamente los pasos, ¿no? Que es como lo estábamos siguiendo. Entonces, igual se los muestro nuevamente acá en el PDF. Ahí no. Acá. Entonces, aquí vamos a tener. Entonces, recuerden, tenemos primero el normal, que es a dos bobinas. Entonces, que es este de aquí, ¿no? Que es el que estamos viendo. Entonces, tenemos 1100, que es 1100, luego 0, 110, 0, 110, 0011, aquí está 0011 y 1001. Entonces, es un arreglo de 4 elementos. Y entonces, lo que va a hacer es que, pues claro, si yo presiono mi botón, entonces lo que va a hacer es, mi contador está en la posición 0, si yo lo presiono, va a aumentar a la posición 1. Si lo vuelvo a presionar, va a aumentar a la posición 2. Si lo vuelvo a presionar, a la posición 3. Y si lo vuelvo a presionar, entonces si ya llegó al máximo, que es a 3, regreso y lo estanco en 0. Si lo vuelvo a presionar, lo vuelvo a incrementar y así sucesivamente. Si aprieto el otro botón, entonces lo resto. -1, -1. Si estoy en 0, me regreso a fijar el contador en 3. Para ir a la derecha y a la izquierda. Bien, entonces aquí lo vamos a hacer. Inicialmente voy a hacer que mi port C
sea el que va a controlar nuestro motor a pasos, va a tener estos 4 bits. Y entonces, pues ya va a estar ahí, ¿no? Contador está cargado en 0, está en una posición, aquí. Y entonces, si aprieto el switch, ahora bien, ¿por qué tengo estos dos ifs anidados? ¿Alguien podría decirme por qué tengo estos dos ifs anidados? Ya habíamos hablado un poquito de eso, pero no completamente. Si se dan cuenta, es el mismo if, ¿no? Es exactamente el mismo if. O sea, estoy checando si mi botón, ya sea el botón a la derecha, está presionado. Me espero un rato y vuelvo a checar si mi botón está presionado. ¿Alguien podría decirme por qué? ¿Podría ser por un falso contacto o algo así, profe? Mm, No es de- porque es un push button y se regresa, o sea, tiene lo de como de resorte. exacto, exacto, exacto. Lo que veíamos, ¿no? Entonces, como son push buttons, recuerden que los push buttons tienen un resorte. Y entonces cuando yo lo presiono, lo que va a hacer es bailar una y otra vez. Baila. Entonces, como está bailando, está haciendo hacia arriba y hacia abajo. Y entonces, como está hacia arriba y hacia abajo, yo vería muchos unos y ceros. Entonces, aparentemente para el microcontrolador sería el equivalente de que está ¿cómo se llama? Pues está bailando, está tomando varios unos, ¿no? Entonces, como está tomando esos varios unos, entonces para el micro es como si yo lo hubiera metido 6 o 7 veces, tal vez, ¿no? Entonces hubiera hecho 7 pasos, cuando resulta que no. Entonces, para mejor, lo que yo hago es, ¿lo presioné por primera vez? Sí. Me espero un rato. Entonces, acá se les voy a dibujar otra vez. Recuerden que lo habíamos visto, que como baila, creo que todavía sigue pintado. No, no, sí lo borro. Entonces, recuerden que como baila, está nuestro push aquí. Tiene aquí un resorte. Tiene aquí unas placas de conducción. Y entonces cuando lo aprieto, yo veo que hace esto, unos y ceros, ¿no? Muchas veces. Ya le puse un capacitor en paralelo, que habíamos dicho que lo que va a intentar es hacer algo así. Algo así trata de hacer esto. Entonces, el capacitor en paralelo trata de hacer esto, pero como a veces sigue habiendo mucha fluctuación, entonces lo que se hace generalmente es agregarle y corregirlo por software. Esto de aquí se llama efecto antirrebote. Hay muchas formas de tratar de corregirlo, muchas. Lo hago por software y lo hago por tiempos. Hay otras formas. Entonces, lo que hago es cambié mi estado a 1, que es mi primer if. Me espero un rato que más o menos va de aquí para acá. Por ejemplo, 150 milisegundos. El problema es que este tiempo no siempre es el mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí 150 supone que es el tiempo suficiente de yo lo presioné y lo solté. Y entonces sigo viendo si estoy en 1. Y si estoy en 1 todavía quiere decir que sí, efectivamente fue una pulsación y no fue ruido, ¿no? O no fue alguna cosa ahí rara del botón. Entonces, por eso yo presiono mi primer if, pregunto, ¿estoy presionado? Y después acá vuelvo a preguntar, ¿sigo presionado? Ah, pues si sigo presionado, después de esperarme un rato, quiere decir que efectivamente, ¿no? Primero, esta trama por aquí, la mayoría de la trama de estos pulsos ya me la volé, porque estoy haciendo que el micro pierda ahí el tiempo, y entonces sigo preguntando si
sigo en alto, y si sigo en alto, entonces considero que sí, efectivamente, presioné el botón. ¿Sí? ¿Sí me explico entonces lo que está haciendo esto? Sí, profe. Hay varias técnicas de evitar el efecto antirrebote. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, le vamos a meter un capacitor ahí en paralelo al cualquier push, ya saben, pero como eso no me lo va a eliminar del todo, entonces además le agrego esto por software y con eso casi queda suficientemente bien. Entonces, esto de aquí lo vemos como un solo if. If presioné mi botón, aquí lo estoy haciendo con lógica negativa, entonces quiere decir que está en push, en pull up, mi resistencia. Y entonces presioné mi botón y entonces incrementa el contador, tal cual. Si contador es mayor que 3, es decir, que ya estuve aquí, presioné, me fui para acá, el contador se incrementó, volví a presionar, me fui para acá, volví a presionar, me fui para acá, estoy en la posición 3, vuelvo a presionar el botón, se aumenta en 4 y entonces lo que hago es regresar a contador igual a 0. Lo que va a hacer es regresarme a esta posición. Y punto, ¿no? Si no se ha presionado el botón, ningún otro botón, entonces lo que va a hacer es tal cual, regresarme aquí a mostrarme lo que tenga el contador. Punto. Si se dan cuenta, son dos ifs, nada más anidados. Los dos ifs, uno, que es el hacia la derecha, y después pregunto, ¿presioné el de la izquierda? Si sí, pues decrementa el contador. Si soy menor que 0, vamos a suponer que estaba aquí en la posición 2, lo presioné, resto a contador, estoy en la posición 1, lo vuelvo a presionar, estoy en la posición 0, y si lo vuelvo a presionar, pues estaría en la posición -1. Entonces mejor, soy menor que 0, envíame contador a esta posición. Y entonces lo que estoy haciendo es dándole esta dirección, así, de derecha a izquierda. Y muéstrame lo que hay en contador. Punto, aquí, muéstramelo en porce, tal cual. Se dan cuenta que es muy semejante a lo que hemos hecho, ¿no? O sea, haciendo ahí recorridos de arreglos. ¿Alguna duda con este código? ¿Dudas, dudas? ¿No? ¿Seguros? O como su compañero de la otra vez que de plano que no entendía nada. O convertimos esto en sesión de espiritista. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? No, profe, no No, hay profe, ninguna no duda. hay Sí, le voy a decir, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Fátima, ¿Eres tú, ¿estás ahí? Satanás? Ajá, Fátima, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Jessica, ¿estás ahí? Bonilla, ¿me escuchas? ¿Estoy haciendo contacto contigo? Algo así, ¿no? Sí, profe. Bien, entonces en la simulación. Otro gato. ¿Otro qué? ¿Otro qué? Ya sáquela. Ok, entonces aquí están mis botones. Uno es derecha, otro es izquierda. Y esta es configuración. Si se dan cuenta, esta de aquí es unipolar.
¿Por qué? Porque tiene una alimentación media, es un motor a pasos unipolar. De hecho, creo que se ve acá. Ajá. El botón, el que dice stepper, y que tiene 3 y 3, es unipolar. Y el que está aquí abajo es bipolar. Entonces, utilicé el mismo código para ambos. Solamente recuerden que en el caso de los motores a pasos, que son... no, ajá. En este caso, esta es una secuencia para los motores unipolares. Diga, para los motores, unipolares. Estos. Ajá. Entonces, estas secuencias unipolares las voy a utilizar también en las bipolares. O sea, las voy a utilizar semejantes. Sin embargo, lo correcto siempre es seguir, pues, lo que nos demanda, ¿no? Entonces, vamos a ver. Lo prendo. Y ahí está, ¿no? Cada uno se posicionó en una posición. En este caso, menos 135 grados. Lo voy a intentar hacer un poco más grande. Así. Y en este caso, menos 3 grados. Voy a apretar un botón. Recuerden que es a 4 pasos, porque es el normal, entonces debería de cambiar 90 grados. No, espere. Antes de que se me vaya esto. Aquí te dice los ángulos de paso. Se me olvidaba eso. Recuerden, cada motor tiene sus pasos, entonces en este va, cada paso representa 3 grados, ¿ok? Y acá, cada paso representa 90 grados. Yo lo puedo cambiar. O sea, por ejemplo, lo voy a dejar en 3 y en 90, que son como pasos, un paso muy pequeño y un paso muy grande. Lo voy a volver a correr. Y entonces voy a apretar. Ajá. Otra vez. Ok. Ya no quiere. Entonces, recuerden, este cambia de 3 en 3 grados. Este cambia de 90 en 90. Entonces voy a apretarle el botón. Esta, ¿no? De menos 6 pasa a 9, a menos 9, a menos 12, a menos 15. Este de aquí a menos 135, a menos 225, a menos 315. Y regresamos a menos 45. Y así me voy. Entonces, en este caso, cada uno está avanzando hacia la izquierda, ¿no? En el caso de que ahora yo voy a la derecha, se mueven en sentido horario. Ahí está. De 90 en 90 grados. ¿Sale? Y así sucesivamente. Si dan cuenta, lo pueden ver en la posición aquí del amarillo de que se mueve 90, ¿no? Si son 90, este aquí, pues ahora lo debería de ver acá arribita, por acá. Le doy. Y ya está. Luego por acá, que son otros 90. Y luego por acá, que son otros 90. Ahí está. Y entonces, si se dan cuenta, con el capacitor y demás, pues lo que estoy haciendo es solamente un pulso a la vez. Ajá. Que es evitar el efecto antirrebote. Entonces, ahí está. ¿Dudas con esto? No, ninguna, profe. No, todo bien. No, profe. No, profe. Bien. Entonces, esto es para el uso justamente de, pues de cosas externas al microcontrolador, ¿no? Por ejemplo, relevadores, que lo vimos ahí rápido en la mezcladora, el relevador transistor,
En este caso, un driver para un motor a pasos. Se pueden ver, claro, se pueden utilizar muchas más cosas. Por ejemplo, un servomotor, pero eso requiere de PWM. Y más, o sea, se le pueden añadir muchas más cosas para que el microcontrolador pueda controlar lo que quieran. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en el de la mezcladora, estamos hablando de cosas de potencia, ¿no? Y lo puede hacer sin problemas el microcontrolador. Entonces, hay dos formas de hacer la teoría, de hacer control o automatizar procesos. Uno es a través de microcontroladores, que es una vertiente, que es la parte digital, y hay otra vertiente que es a través de PLCs. Los PLCs, que ya los verán en otras materias más adelante, son algo que nacen de hacer algo que se llama programación en escalera, que es por puros relevadores, sin sistemas digitales originalmente, sino con puros relevadores. Entonces, aunque la realidad es que en la actualidad un PLC es un bin microcontrolador que hace las veces de relevadores, pero bueno. Entonces, el microcontrolador, si se dan cuenta, ahorita lo hemos visto para hacer aplicaciones en donde demostremos, por ejemplo, contadores, pero podemos poner información también, que está la marquesina. Ajá. También podemos utilizarlo para un sistema de automatización, como es el caso de la mezcladora. Y también en este caso lo podemos utilizar para el uso o el control de motores, ¿no? En este caso, motores a pasos. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí viene lo bonito, que este sí lo vamos a ver bien a detalle. Entonces, dudas que tengan. Por ahora no.